Estimados, ¿cómo están? Les saluda Romeo Lemus. Tengo en directo desde aquí, desde Los Ángeles hasta El Salvador, conectando con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, está con nosotros. Hay varios temas, ministro, de los cuales vamos a conversar. Vamos a aprovechar esta entrevista para hablar sobre, dos temas principalmente. Me interesa mucho ver cómo está el comportamiento del empleo en el marco incluso del desarrollo de la pandemia todavía, pues es un poco complicado, entiendo. Y también quiero saber cómo van los casos del alcalde de Santa Tecla y el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Casos complicados, ministro, donde usted ha llevado una agenda muy cercana, ha estado muy pendiente de estos casos, obviamente en defensa de los trabajadores municipales. Un abrazo para usted en la distancia, ¿cómo está? Gracias, Romeo, siempre un privilegio tener esta entrevista contigo y bueno, siempre cuando estabas acá en el país y nos invitábamos con el mayor de los gustos, compartíamos y bueno, desde la distancia un abrazo muy fuerte. Seguimos igual compartiendo a la distancia. Bueno, conversando en directo con el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Ministro, quiero centrarme en las irregularidades, ¿no?, que se ha detectado o que usted ha detectado o que conoce usted de lo que está pasando al interior de la alcaldía municipal de San Salvador. Es importante decirle esto a las personas que nos están viendo porque obviamente sabemos que Ernesto Mason quiere buscar o está buscando una reelección. Nuevamente quiere reelegirse a la alcaldía municipal y hay que conocer qué tipo de candidatos son los que se van o los que podrían llegar a la alcaldía o mantenerse en la alcaldía en este caso. Son dos casos de dos municipalidades. Quiero que me comente cuáles son las irregularidades que usted ha encontrado en el caso de la alcaldía de San Salvador y si las sostiene, y también en el caso de Santa Tecla, porque he visto que en ambos lugares o en las dos municipalidades usted ha estado muy activo haciendo denuncias. Sí. En la alcaldía de San Salvador inicialmente nos vinieron una serie de denuncias al Ministerio de Trabajo partiendo de que les descontaban de su salario y no hacían llegar las retenciones legales a los destinos que por mandato de ley está definido. A raíz de eso mandé a hacer la primera inspección, arrojó que la denuncia hecha por los trabajadores tenía mucha razón. Recopilamos mucha información y nos dijeron, en efecto, se deben, no sé, creo que 4 meses en ese momento. A raíz de eso, hubo una comunicación directa con la alcaldía y se le dijo a la alcaldía, estamos en un proceso ahorita para que usted resuelva y solvente esto de forma inmediata, porque ya están ocasionando daño de tipo irreversible a los trabajadores el no depositar esto, porque ya llegaban las primeras notas a los trabajadores de préstamos personales, préstamos hipotecarios, Fondo Social para la Vivienda, AFPs, Seguro Social, diciéndole, ustedes no han pagado. Entonces le dije, por favor, pónganse al día. Le dimos un tiempo prudencial de aproximadamente 2 meses a la alcaldía para que se pusiera al pendiente de todos los trabajadores sobre esta retención. Y al final vuelve a venir otro grupo de trabajadores a interponer otra denuncia ya más amplia. Al final nos volvemos a comunicar con la alcaldía, le pedimos que resuelva esta situación. Dicen que no tienen cómo resolver, que inventaron un montón de cosas. Al final tomamos la decisión de volver a hacer otra reinspección. En la otra reinspección sale de forma abismal ya la situación y traumática para los trabajadores, porque ya incluso habían moras e intereses acumulados a los préstamos personales e hipotecarios de los trabajadores. Volvemos a insistir y al final le dije, un funcionario tiene que hacer exactamente lo que la ley manda y interpuse, estamos hablando de eso, Romeo, hace 7 meses, el aviso a la Fiscalía General. Ministro, ¿por qué está pasando esto? A ver, obviamente se afecta a los trabajadores, ¿no? Que como dijo una señora, yo le escuché en las redes sociales decir, mire, nosotros, señor alcalde, le mantenemos limpias las calles porque era parte de la función de ella, y a cambio nosotros lo que queremos es que nuestras prestaciones laborales no sean atrasadas, ¿no? Que las retenciones sean reportadas donde corresponde. Pero ¿por qué la alcaldía está haciendo esto? ¿Por qué la alcaldía conocida por Ernesto Mason está haciendo esto contra los empleados? Sí, han hecho un montón de negociaciones irregulares y ahí es donde se tomaron prácticamente el dinero de los trabajadores. Ya la información que tenemos por todas las vías posibles ya está documentado de empresas que han creado en estos 6 meses, en estos últimos 6 meses, que les han dado negocios. Te pongo un ejemplo. La alcaldía de San Salvador tiene autónomas y una de las autónomas es Mercado y otra autónoma es Desecho Sólido. Entonces al final Desecho Sólido
le iba a recolectar la basura a Mercado y Mercado le pagaba a la alcaldía. ¿Cuánto? Primero era un encadenamiento económico que quedaba siempre dentro de la alcaldía y que eso ayudaba a las mejores prestaciones de los trabajadores. Al final, ¿en qué terminó? ¿Cuánto pagaba Mercado a la alcaldía de San Salvador por esa recolección de basura? $24,400. Vienen, hacen un negocio con una empresa colombiana y le entregan esa prestación a la empresa colombiana, donde el presidente de esa SEM creada es Neto Mason, y hoy le están pagando $84,000 a $90,000 mensuales a esa empresa colombiana, que se le pagaba anteriormente por la prestación del mismo servicio $24,000. Hoy se le paga $84,000. Pero una cosa más, el contrato dice que hasta incluso el sistema de pago puede ser semanal, y el informe que tenemos en la alcaldía es que a esas empresas le pagan al día, pero de forma permanente, por el tipo de negociaciones fraudulentas que tienen y con un sobreprecio excesivo. Armaron un proyecto Smart City, igual, otro negocio oscuro de la alcaldía de San Salvador, otro negocio que no fue transparente según el informe que han dado los concejales, porque también hemos hablado con concejales para conocer todo este tipo de información. Y lo último que nosotros conocimos es que Neto Mason está arriba, tiene a Juan Carlos Montes, que es su director, y este director es el que tiene el contacto con las pandillas a tal grado de que los recursos los bajan a través de Juan Carlos Montes, y que toda esta negociación de estas empresas es para que fluya bastante dinero en efectivo, y de ahí sale el apoyo total a los grupos delictivos de San Salvador a fin de tener garantía de la comunidad. Esto lo que nos confirma es que que continúa una negociación de verdad entre la alcaldía municipal de San Salvador y las pandillas en el país. Nosotros, como te decía, yo trabajé 20 y tantos años en la alcaldía y tenemos trabajadores que nos han confirmado, no 100%, 1000%, que la negociación con los grupos criminales sigue. Y no solo eso, que tienen un andamiaje montado, y ese andamiaje es Neto Mason arriba, Juan Carlos Montes el operador, que es un director que tiene, donde bajan los recursos, y este señor es el que mueve prácticamente la fluidez del aspecto de estas empresas que retorna la plata de forma efectiva, y que ahí se mueve mucho flujo en efectivo y que va a parar a los grupos criminales. Ministro, usted no tiene testimonios nada más. Entiendo que presentó en una entrevista de televisión, presentó documentación, ¿no?, sobre cómo fluye o cómo se maneja ese flujo de efectivo y que baja hasta las pandillas, como usted dice. Tenemos todo. Es más, Romeo. A ti eres la primera persona a nivel público que yo voy a decir, y a tu medio algo en primicia. Ya en sede fiscal se conoce el sistema de operación de la alcaldía de San Salvador con el accionar de los grupos pandilleriles, porque es tan serio el planteamiento que hago que incluso ya hay declaraciones a nivel de sede judicial, de sede fiscal. Ok. Ministro, cuando hablamos de las retenciones de los trabajadores, es decir, aquí estamos hablando de dinero, pues, de mucha plata, como usted lo acaba de describir. Y uno dice, bueno, al final, ¿se está beneficiando Ernesto Mason como tal, como persona natural, o se está beneficiando la alcaldía municipal? Yo tengo claro que los trabajadores son los que menos se están beneficiando con esto, ¿no? Pero esta plata está llegando a algún lugar, obviamente. Este movimiento, esta triangulación, porque entiendo que es una especie como de triangulación, se está quedando en manos de una persona en específico, en manos de cuentas privadas, o se está quedando en la alcaldía municipal. Hay una argolla que armó él para el tema empresarial, que es Gustavo Moreno, que es Alexander Suriano, el chino Suriano, que es Juan Carlos Montes, y esta es la estructura prácticamente que tiene el vínculo con todas estas empresas que han creado, y además de eso la movilidad del tema financiero y el vínculo con los grupos criminales. A tal grado que este señor, Juan Carlos Montes, ha comprado propiedad de él con un salario de empleado público, empleado municipal fundamentalmente, en un lugar privilegiado de este país, que solo pueden comprarlo
personas que tengan otro tipo de ingreso económico. Y de lo que te estoy diciendo son dos datos que lo tenemos debidamente documentado. ¿Usted dice que la Fiscalía tiene al detalle esta negociación que se está llevando a cabo con las pandillas? La Fiscalía, en primer lugar, tiene desde hace 7 meses toda la información de los temas de las retenciones legales de los trabajadores, que esto es una acción eminentemente y un delito penal, y que yo estoy sorprendido hasta este momento, después de 7 meses, que la Fiscalía no ha actuado. Me pidió incluso que subsanara parte del aviso, lo subsané. Me pidió todavía de que yo no era el agraviado, sino los trabajadores, que los trabajadores deberían de ir. Yo le dije, acá están las denuncias de los trabajadores de los agraviados, pero no se preocupe, llegaron los trabajadores de forma directa a la Fiscalía, llegaron a presentar pruebas diciendo, mire, aquí está mi constancia de sueldo, esto es lo que gano, esto me quitan. Y además de eso, acá le traigo las moras, acá le traigo los intereses, acá le traigo todas las retenciones y los meses que no ha pagado desde hace 7 meses, Romeo, y hasta este momento no sé por qué la alcaldía no ha actuado. Y en el tema del grupo de las estructuras que tienen de operación con los grupos pandilleriles, sí te puedo garantizar que la Fiscalía ya tiene conocimiento de todo el accionar delincuencial que Neto Mason tiene y la forma de operar en la alcaldía de San Salvador. Ministro, ¿en qué se parece esta situación que está pasando en la alcaldía municipal de San Salvador con la de Santa Tecla? Tengo entendido que ahí hay problemas también con esta contratación de una empresa privada para la recolección de desechos, ¿no? Tal vez no tanto en el tema de la retención de las cuotas de los trabajadores, pero sí también usted ha denunciado irregularidades en la alcaldía de Santa Tecla, ¿no? Son los mismos empresarios colombianos que... Bueno saberlo. Sí, son los mismos empresarios colombianos, Santa Tecla, San Salvador, y habían ingresado a Soyapango. Y en Soyapango hubo una protesta de trabajadores. Ellos lograron frenar prácticamente eso, la lucha de los trabajadores logró frenar prácticamente eso, pero en la alcaldía de San Salvador y en la alcaldía de Santa Tecla ya hay compromisos mucho más fuertes y más grandes. El privatizar desechos sólidos en Santa Tecla, que se llamó Teclaseo, significó cerca de 175 personas despedidas. Pero además de eso, el alcalde, yo ya lo había denunciado por el delito de retención también, porque al sindicato existente ahí, para que no le hiciera acciones, lo que hizo fue retenerle las cuotas sindicales para que no tuviera recurso y enfrentarlo a él. Le ha retenido cerca de $30,000 en este momento al sindicato y debido a eso lo demandé. La Fiscalía puso el requerimiento, pero casualmente la Fiscalía pide el sobreseimiento definitivo de Dawison y pide captura para el tesorero, orden de detención para el tesorero. Entonces al final vine, yo peleé eso e incluso hasta lo hice en público y dije, un empleado recibe órdenes de sus autoridades. Y logramos armar el vínculo y puse querella. En esa querella de que se puso para apoyar a los trabajadores, resulta que fueron a pelearse no solo contra los abogados defensores de Dawison, sino a pelearse con la Fiscalía misma, porque en el ente acusador que tiene el monopolio de la investigación, en vez de estar acusando a Dawison y pedir la detención de Dawison, pidió prácticamente el sobreseimiento definitivo. Gracias a Dios ahí pudo prevalecer el Estado de Derecho, se impuso la defensa técnica que nosotros habíamos puesto a favor de los trabajadores y al final el juez tomó la decisión y dijo, tiene que pasar a la otra instancia y Dawison tiene que seguir el proceso. En este momento, Romeo, están emitiendo la resolución en ese tribunal porque lo demandé por las retenciones y lo demandé por los despidos injustificados, a tal grado que jugó con una legulillada jurídica por asesores de abogados maquiavélicos y se fue a todas las instancias. En todas las instancias al final salió una resolución que dijo, reinstálese a los trabajadores de forma inmediata y esta resolución es indefinida e inapelable en las instancias de este país. Ni aún así, siendo una resolución ya totalmente cerrada, que no admite ningún recurso, ninguna apelación, Dawison no ha cumplido y estoy ya por otro delito, que es el delito de desacato, que lo voy a ir a denunciar. Pero lo que quiero concluir es que todos los procesos prácticamente se han ganado en los tribunales y Dawison hoy
estaba por el delito de retención, que en este momento están emitiendo la resolución, ya otro momento vamos a saber, allá están nuestros abogados, pero hay una similitud en dos aspectos entre San Salvador y Santa Tecla. Apropiarse las retenciones de los trabajadores de San Salvador y en Santa Tecla se apropian de las cuotas del sindicato para que no luche. Y despiden allá producto de una negociación con los colombianos y acá en San Salvador entra también el proyecto privatizador y acá con un agravante San Salvador y es que lo que te acabo de decir que es lo más peligroso, un alcalde y un equipo con el vínculo enorme con los grupos criminales. Ministro, en lo que nos resta de la entrevista, porque sé que tiene más puntos en su agenda, quiero dedicarle a el trabajo que está haciendo el ministerio, y no solo el ministerio, sino más bien todas las instituciones del gobierno, todo el gabinete del presidente Nayib Bukele está enfocado precisamente a lo que está haciendo todo el mundo en el mundo, ¿no? Reactivando la economía en medio de algunos países de la pandemia, como le está pasando en El Salvador, y otros que un poco saliendo de la pandemia. ¿Cuál es el comportamiento del empleo? ¿Cuántos empleos se han recuperado? Porque en el marco de la pandemia, pues obviamente en su punto más álgido, se paralizó prácticamente la economía del mundo, no solo de El Salvador, para aquellos que dicen que en El Salvador se manejó mal la pandemia, ¿no? Sabemos obviamente que esto ha golpeado a nivel mundial, las economías han caído a nivel mundial y ahora todos los países están entrando en un proceso de recuperación. ¿Cuál es el estado actual de El Salvador en cuanto a eso? Tres cosas. Una, dejar claro, Romeo, de que este Ministerio de Trabajo es un nuevo Ministerio de Trabajo, no aquel Ministerio de Trabajo que prácticamente acá se imponía la voluntad de los poderosos, de los fuertes, y el tema de los trabajadores prácticamente acá era una cuna de una corrupción permanente a fin de que prevalecían los hombres de las chequeras más grandes y la voluntad propia y convicción de lucha de los trabajadores siempre quedó por un lado. A mí me toca hacer el papel en mi cartera de Estado como corresponde, estar en medio, garantizando reglas claras a los empleadores y reglas claras a los trabajadores, sin que ninguno se imponga, todo apegado al marco legal. Eso es lo primero. Lo segundo es que acá salió ANEP, salió FUSADE, diciendo que habíamos perdido, producto de la pandemia, cerca de 80,000 empleos. Quiero decirte que todos los gobiernos anteriores nunca se creó en tiempo real un estudio que nos garantice las tasas de empleo, desempleo y subempleo en El Salvador, sino más bien esto se maneja desde la Dirección General de Estadísticas y Censo, de la encuesta de hogares múltiples y que al final eso es una vez al año y que todavía nosotros tenemos muchas dudas de los indicadores que nos dicen que el 7% de la tasa de desempleo, yo decía, si esta es la tasa de desempleo en El Salvador, y eso nos vendieron los gobiernos anteriores, pues y 5 o 4.13 en Europa, pues prácticamente solo son 3 puntos de diferencia, lo cual nosotros todavía no creemos en ello y por eso es que el ministerio por primera vez está creando la unidad de inteligencia del mercado laboral porque ya estamos en captura de data en este momento para mantener en tiempo real y Dios mediante en un año, año y medio, vamos a tener ya en tiempo real los datos estadísticos de empleo, subempleo y desempleo. Porque estos tanques de pensamiento de derecha se van al Seguro Social, piden cuántos son los que no han llegado las retenciones legales y dicen este es el automático de desempleo. Y yo les pongo el ejemplo, ahí está Neto Mason que no paga las cuotas y las retenciones de los trabajadores, que solo ahí son 5.500 trabajadores, no pueden estar diciendo que eso es un desempleo absoluto. Entonces, sin embargo, nos ha impactado. Quiero informarte, Romeo, que ya en reunión con todas las cámaras empresariales de este país, logramos el primer bloque de reactivación de 40,000 empleos que estaban bajo la figura de cancelaciones de contrato que en un momento dado hicieron y que ya se están incorporando. Y el día de hoy nos reunimos con otros empleadores, incluyendo de la industria textil, diciéndonos que ya no solamente tienen el 100% de la planta instalada que tenía antes de la pandemia, sino que hoy, en este momento, tienen ya aproximadamente el 10% acumulado aún más de la planta instalada que tenían anteriormente en temas de empleo. ¿Por qué? Porque con la contención que hicimos con el gobierno de la República dirigida por el presidente para enfrentar la pandemia, resulta que reapertura económica ya se da
vamos a la fase de reactivación económica y no nos ha tocado, como Europa, de que muchos países el rebrote epidemiológico fue mucho más grave que el brote mismo. Eso nos ha ayudado mucho y resulta que los mercados internacionales están demandando bastante fuerte a nuestras empresas nacionales a fin de que la planta instalada antes de la pandemia del 100%, hoy ya es el 110%, vamos por el rumbo correcto. Hablábamos con nuestro equipo asesor, que también, gracias a Dios, el tema del empleo en Estados Unidos, que llegó a cifras de cerca del 20%, el empleo hispano se levantó ya, y prueba de ello es que OIM y otras instituciones habían proyectado que incluso el tema de la remesa iba a caer entre el 20 y el 25% y apenas ha caído del 1.7%. Entonces, gracias a Dios, todos los indicadores, gracias a Dios, vamos por el rumbo correcto. Y el día jueves y la otra semana tenemos reuniones con otros grupos empresariales a fin de garantizar más y mejores fuentes de empleo. Es más, Romeo, nosotros hemos definido la creación de la política de empleo decente en El Salvador, porque una cosa es tener empleo y otra cosa es tener empleo decente. Claro. Y el concepto de empleo decente no solamente contempla el tema del salario, sino la dignificación de nuestra clase trabajadora. El respeto a los derechos laborales, obviamente. En este gobierno, presidido por el presidente Nayib Bukele y un ministro de Trabajo que viene de defender los derechos de los trabajadores, no puede ser como aquellos que en la calle decían una cosa y en la oficina ya con el traje puesto dijeron y se olvidaron de aquellos ideales. Así que tenemos que reivindicar prácticamente esto y vamos por esa ruta, Romeo. A ver, ministro, siempre hay como resistencia, ¿no?, de algunos sectores minoritarios, empresarios minoritarios, diría yo, que ven las cosas negativas y quieren plantear El Salvador como un país en donde la afectación, digamos, ha sido muy grande, o plantear un país donde la economía está prácticamente destruida. Yo quiero escuchar su mensaje hacia los salvadoreños precisamente enfocado en ese tema, ¿no? Porque digo, si usted me está diciendo que hay una reactivación de la economía, que hay una reactivación de los empleos que se habían caído por la pandemia, pues obviamente estamos en el camino correcto. Pero habrá personas que todavía quieren ver en blanco, en negro El Salvador, ¿no? Es decir, en negativo El Salvador, cuando en realidad entendemos que la proyección que tiene El Salvador, pues, es de recuperar por lo menos todos los empleos que se habían caído durante la pandemia, como usted lo explica. El impacto que todavía nos sigue golpeando con el tema de los empleos y por el efecto pandemia, son precisamente aquellos trabajadores de la micro y pequeña empresa de que tenían 2, 5, 10, 15, 20 empleados y que eso estaba resuelto con el brazo de la solidaridad del Estado a través de el empuje que íbamos a dar con el fideicomiso, que hoy por hoy los diputados no lo quieren, sí lo aprobaron, pero no lo quieren ratificar y nos tienen prácticamente asfixiados. El no dar el voto a los diputados por este fideicomiso no es una afectación al gobierno, sino precisamente a miles de empleos que hoy por hoy no pueden reactivarse porque yo no puedo llegar a presionar a una señora que vino acá, dueña de una sala de belleza que tenía 2 empleadas y que todavía ella hizo un préstamo personal de $600, Romeo, para darles $300 a cada uno de sus empleados en el momento más álgido de la pandemia. ¿Cómo lo resolvemos? Con el brazo solidario del Estado y la ley de fideicomiso que hemos hablado, el proyecto de fideicomiso, que hoy por hoy los diputados no lo están entrando. Eso es lo único que estamos sintiendo en este momento, pero tenemos atracción de mucha inversión. Bueno, es más, en este momento está nuestro vicepresidente de la República en una gira en Estados Unidos, que pasó por Houston, pasó por Los Ángeles y está en este momento en Las Vegas, donde incluso me tocó grabar un video porque hubo una interacción muy buena con los empleadores que están viéndonos atractivos para venir a invertir el país y para reactivar de nuevo el proyecto de migración laboral que tú conoces con las visas H2A y H2B para preparar los siguientes contingentes que van a viajar a los Estados Unidos. Ministro, quiero retomar algo que usted acaba de decir para ir cerrando la entrevista, ¿no? Es decir que desde la Asamblea Legislativa, obviamente, y yo diría de manera deliberada, hay un bloqueo, obviamente, para liberar fondos que puedan servir para reactivar la micro o la mediana y pequeña empresa en nuestro país. Ellos saben que están afectando, por un lado critican obviamente la situación del país, pero por otro lado mantienen cerrada la válvula para que estos recursos que podrían servir para reactivar la mediana y pequeña empresa no lleguen todavía. ¿Es así la cosa? La oposición política de El Salvador
que representa a los mismos de siempre, creo que perdieron la brújula a nivel humano. El enfoque humano lo perdieron de forma total y solo ven el efecto de votos y seguir manteniendo el poder. Ellos nos criticaron desde el primer momento que el gobierno tomó las primeras decisiones con la pandemia. Ahora nos están asfixiando financieramente porque a juicio de ellos a esta altura estuviera pasando en El Salvador lo que pasó en Guayaquil y ellos estuvieran celebrando que nuestra gente estuviera muriendo con un efecto eminentemente electoral. Pero gracias a Dios no ha sido así. Dios nos ha ayudado mucho, lo hemos hablado con el presidente, tenemos la bendición de Dios y además todo lo que se armó, más la solidaridad incluso internacional que se ha hecho sentir, hemos logrado salir adelante. La Asamblea está actuando de forma visceral, incluso de forma ilegal, porque de repente nos dicen la extorsión de 5 millones que Neto Mason estaba haciendo de la alcaldía de San Salvador y que de esa manera Margarita Escobar andaba corriendo para un lado y otro pidiendo los votos de todo el mundo a cambio de los 5 millones de dólares. 5 millones que no iban para ayudar a los capitalinos, sino 5 millones que iban a estar en delantales, en guacales, en calendarios y en toda la politiquería barata que tiene los mismos de siempre. Mientras que nosotros estamos queriendo en este momento olvidarnos del tema político y ayudar el tema eminentemente humano y sacar adelante este país, porque para eso es este gobierno. Así que tenemos un ataque sistemático, Romeo, tenemos un ataque despiadado, no nos quieren limitar los recursos. Hoy decían, por ejemplo, los diputados ahí están hablando que los salarios no les ha llegado a los trabajadores. Mentira, están preocupados porque los salarios no les ha llegado a ellos, Pero dicen, es que eso estaba presupuestado. Claro que estaba presupuestado y también estaba presupuestado los ingresos, pero la pandemia nos limitó los ingresos y cuando tú tienes, por eso se llama presupuesto, no es que lo tenés el flujo ya en efectivo, claro, sino que lo tenés presupuestado, pero nunca presupuestamos nosotros que iba a venir una pandemia, la peor de la historia en los últimos 100 años. Entonces prácticamente tenemos una oposición que la única mira que tiene es eminentemente electoral, está estrangulando al gobierno. Pero bueno, como el presidente dice, ante más problemas, los problemas los convertimos en retos y en desafíos, y este gobierno está para ayudar al pueblo salvadoreño y eso es lo que estamos haciendo. Ministro, un abrazo, gracias por haber estado con su servidor a través de mi plataforma Romeo Lemos News. Creo que nos podemos encontrar en la próxima, ¿no? Cuando tengamos más elementos, en la medida que vaya avanzando, obviamente, el desarrollo de la economía, de la reactivación de la economía y del empleo en El Salvador, podemos conversar nuevamente. Con gusto, gracias. Romeo, abrazo y muchas bendiciones. Un abrazo, nos vemos la próxima.